Bien, jóvenes estudiantes, tengan ustedes un buen día. Una vez más, en nuestras sesiones virtuales, el curso de lenguaje para ustedes, mis estimados y queridos estudiantes del tercero secundario. El tema de hoy a desarrollar, vicios del lenguaje. Entonces, veamos en qué consisten los vicios del lenguaje. Cuando hablamos de los vicios del lenguaje, estimados estudiantes, estamos hablando de una de las formas más, ¿cómo se puede llamar? Más recurrentes que nosotros caemos a la hora o en la forma de expresarnos. A eso se refiere vicios de lenguaje. Son algunos vicios, como dice su nombre, que ya nos hemos acostumbrado a pronunciarlas, a hablarlas, e incluso no nos damos cuenta, y muchas veces paródicamente alguien nos las recuerda y recién sonreímos, ¿verdad? Entonces vamos a estudiar, jóvenes estudiantes, algunos de estos vicios de lenguaje o también conocidos vicios de dicción. Número 1, tenemos los barbarismos. ¿A qué le llaman barbarismos? Seguramente hemos escuchado algunas veces, ¿no?, hablar del barbarismo. Dice: los barbarismos son vicios de lenguaje que consisten en pronunciar o escribir mal ciertas palabras o emplear vocablos impropios por creer que tienen cierto significado cuando en verdad su significado es otro. Es decir, queridos estudiantes, los barbarismos se producen generalmente cuando nosotros pronunciamos mal o escribimos mal, o sea, la mala ortografía. Por eso eso se llama un barbarismo. Es muy simple y eso frecuentemente caemos en este vicio de dicción. Por ejemplo, cuando decimos aiga, ¿no? Ojalá que haya clases. No es haiga, sino es ojalá haya clases. Esa forma de pronunciar e escribir mal se llama barbarismo. Veamos entonces, en este caso, algunos ejemplos del barbarismo. Por ejemplo, tenemos la palabra idiosincrasia. Miren, acá está, idiosincrasia. Pero, ¿por qué está mal escrita la palabra? ¿O por qué es un barbarismo? ¿Cuál de estos es el barbarismo? El barbarismo es esta de acá, este término, por la forma de escritura, y eso que suena bien, ¿no? Idiosincrasia, pero la forma de escritura de la S. ¿Te das cuenta la diferencia? Eso es un barbarismo. Prever, si no se dice prever, puede deberse a la confusión con el verbo prever, es diferente, ¿no? Voy a prever mi tiempo, no es prever. Beneficencia, beneficencia es la forma correcta de hablar, ¿no? No es beneficencia. Vicisitud, aquí están hablando, mira, CS, la forma correcta es vicisitud, pero al contrario, ¿verdad? CS, en cambio esto es SC. Sucinto, hay una S por demás, es simplemente sucinto. Cónyuge, dice, ¿no? Acá dice cónyuge. En este caso la palabra correcta es cónyuge. Peñiscar por pellizcar. Aiga por haya. Eso es barbarismo, jóvenes estudiantes. Es algo simple que generalmente caemos en este vicio de dicción por falta de, en este caso, de práctica. Veamos. Otro tipo tenemos la cacofonía. Caco viene de desagradable y fonía, sonido. Entonces veamos la cacofonía. Dice, es un sonido poco agradable que se genera cuando la combinación de los distintos componentes de una palabra o de una frase carecen de armonía, es decir, que son desagradables al oído. ¿Y eso cuando producimos? Por ejemplo, miren, lo vamos a ver en esta parte. Mire, esto es un tipo de, le llamamos trabalenguas. Mire, para un ejemplo, mire, el que poco coco come, poco coco compra. ¿Te das cuenta? ¿Qué está repitiendo? Cacofonía. Poco coco come. Está co. Repite. Eso le llaman cacofonía. Y generalmente nosotros hablamos, profesor, pero no empleamos trabalenguas, pero sí hablamos. Por ejemplo, ¿no? Le hospitalizaron en el hospital. Esa palabra está incorrecto, ¿no? Lo hospitalizaron en el hospital. O, por ejemplo, Pedro Pérez pide permiso para partir para París. ¿Te das cuenta? Aquí hay cacofonía. Para ponerse peluca postiza porque parece puerco pelado. Bueno, es una trabalengua, pero cuando empleamos sonidos que se repitan demasiadas veces en nuestra forma de hablar, se dice que es cacofonía.
Otro vicio de dicción, vamos a estudiar los extranjerismos, jóvenes estudiantes, que muchos de nosotros estamos cayendo bastante en el extranjerismo. ¿Qué quiere decir? Que son préstamos que nosotros utilizamos de otros idiomas teniendo en nuestra lengua española para expresarnos. Tenemos, por ejemplo, dos tipos. Extranjerismos innecesarios. Son para aquellos que sí tienen términos españoles equivalentes en plena vigencia. Por ejemplo, bestseller, ¿no? Eso se llama éxito en venta y nosotros, ¿no? Tengo un libro de Cuauhtémoc bestseller. Éxito en venta la palabra. O el término chef. Normal, podemos llamar cocinero, no necesariamente chef. O short, ¿verdad? Truza, es la truza. Y así hay muchas palabras, por ejemplo, closet, ¿no? Las mujeres, ¿no? Closet. Es armario, es ropero, es simple. Entonces eso es innecesario. Pero hay otros extranjerismos necesarios para aquellos que no existe un término o algo equivalente en el español. Por ejemplo, el jazz es un género musical. La pizza, ¿cómo le llamarías la pizza? En español no hay, o dirías pan grande con queso, es difícil. Entonces, o software, aunque podemos llamar programa, pero el término es software, ¿verdad? Entonces, para estos no hay términos españoles, pero sí para aquellos que son innecesarios. Otro tipo, vamos a ver los pleonasmos. ¿Qué son pleonasmos, jóvenes estudiantes? Los pleonasmos, dice, también conocidos como redundancia. Pleonasmo es repetir con otra frase o repetir la misma palabra pero con otro término. Es una figura retórica en la cual consiste en el empleo de uno o más vocablos innecesarios de una frase para el cabal sentido de ella o para intensificar su significado. ¿Por qué repetimos, jóvenes estudiantes? Simplemente para que tenga un poco más, ¿no?, intenso nuestra comunicación. Veamos, miren cómo se produce el pleonasmo. Miren los ejemplos. Miren, salir para afuera. Voy a salir para afuera. Es como si por decir voy a salir para afuera es que significa que es más intenso que decir voy a salir. Por eso a veces nuestros padres nos gritan, no, sal para afuera. Y nosotros nos reímos en la puerta. ¿Y dónde voy a salir? Para adentro. Y ya sabes que te va a agarrar pues, en la cabeza, ¿no? Pero otra vez si mamá está molesta. ¿Te das cuenta? Entonces, volar por los aires. Simplemente no se puede volar por la tierra. Simplemente es volar. Voy a volar. Porque volar es por los aires necesariamente. Entonces la palabra por los aires ya está por demás. O entrar para adentro. Obviamente que se entra hacia adentro. ¿Te das cuenta? Tubo hueco por dentro. Obviamente, jóvenes estudiantes, el tubo es vacío por adentro. Entonces ya no puedo decir tubo hueco por dentro. O esta es la más clásica, la clásica de todos. Y les he escuchado hablar muchas veces a ustedes, ¿verdad? Lo vi con mis propios ojos. No lo miento, ¿no? ¿Cómo? Claro que uno ve con sus ojos. O tú ves con el ojo de tu compañero. ¿Te das cuenta? Entonces, estos son los pleonasmos. O también migajas de pan, por ejemplo, ¿no? Las migajas son generalmente del pan. Y simplemente son migajas. Ya no necesariamente decir de pan. Entonces, de esta forma, jóvenes estudiantes, hay muchas palabras que nosotros confundimos. Es decir, es un vicio que nosotros lo hemos empleado. Y generalmente es un poco difícil darnos cuenta por nuestra propia forma de hablar, sino que generalmente otros todavía nos dicen, es así, ya recién uno se da cuenta y se molesta todavía de paso. Muy bien. Bien, queridos estudiantes, hemos llegado a la parte final de nuestra clase del día de hoy. Miren que son temas muy súper sencillos, muy fáciles. Bien, estimados estudiantes, sin antes de reflexionar con esta pequeña frase que dice, los retos son lo que hacen la vida interesante y superarlos es lo que hace que la vida tenga un significado. Bien, estudiantes, a superar entonces los retos que tenemos para tener una vida mucho más interesante. Nos vemos y muchas gracias.